ya habías tenido llamados para entrenamientos y llevándolo por allí, pero ¿cómo fue ya como ese llamado de que vas al clasificatorio? ¿Cómo te sentiste? Al principio sí, como que yo pensé que, o sea, cuando me llamaron y no estaba en ritmo, pensé o sea, ya sabía que iba a ser difícil. Esa dupla que tienes con Thiago Chalmers, que no solamente en el club, sino que también lo trasladaron a la selección. Sí. Bueno, primero jugamos en contra en el iPad, Brader, Suárez. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que te ha pasado, ya sea en un entreno, en un viaje a un partido o conviviendo con compañeros de el equipo? Bueno, un viaje que tuvimos con el Plaza Colombia cuando íbamos a salir al partido. Este podcast llega gracias a Mira Project School. Hola, 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 saludos, bienvenidos a una edición más del podcast Talento en la Jugada. Les saluda por acá Yergas en compañía de Miguel Latif para el episodio número 71 que llega gracias a Mira Project School. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Jair? Contento por acá porque hoy un invitado de nivel selección. Sí. Sí, importante. Capítulo 71 y el invitado Lucas Norte. La verdad que un chico que hemos visto crecer en Ateo Cup y que ya ha vestido la camiseta roja, algo que muy pocos logran A su corta edad, exactamente. O sea que de aquí es todo lo que tenga por delante. Lucas, bienvenido a este podcast. La verdad, primero que nada, saber cómo te sientes. Obviamente tu familia debe estar súper orgullosa, pero ¿cómo se siente Lucas Norte ya vistiendo la camiseta de Panamá? Increíble, la verdad es que siempre ha sido un sueño y desde pequeño siempre fue algo que quise, siempre lo soñé y trabajé duro para esto y se dio. Y que no solo juega fútbol, Exacto. pero más adelante vamos a hablar ahí vamos a hablar de dejársela picando a la gente. Sí, no solamente ya varios fútbol. Vivairos van a entrar en el Instagram a buscar dónde ven. ¿Cómo fueron esos inicios cuando empezaste ya a jugar fútbol en este caso? Empecé a los 4 años en una academia que se llama Futsun con el profesor Ricardo Montenegro y ahí empecé, ya que quedaba al lado de mi casa. Después de ahí pasé a Fundación Ciudad, que es donde jugaba mi primo y teníamos contactos y me llevaron ahí a seguir formándome. Ahí estuve bastante tiempo, estuve como 5 años más o menos. Después ya como los 10 años, 11, empezó el proceso del Plaza Amador, un proceso que no me acuerdo si empezó en 2019, 2020. Empezó con un proceso 2008-2009 en miras a eso, pues a meter la mayor cantidad de personas en selecciones menores y eso. Y bueno, con la buena relación que tenía mi papá con uno de los profes de plaza, me llevaron allá y ahí comenzó fue mi primer equipo de LPF y ahí empecé a descubrir que era la LPF, la Liga Panameña, todo. Y ahí he crecido y ya el Plaza es como mi familia, Ahí prácticamente. tenías alrededor más o menos de 10 años. Sí, 9, 10 Estaba 9, años. 10. la Sí. cría de leones. Sí. Hoy por hoy, con el permiso del resto de clubes, se puede decir que Plaza tiene una de las Sí. mejores canteras de Panamá. Y muy buena estructura. Sí, permite el crecimiento en cada una de sus categorías y van subiéndolo. Lucas, quiero aprovechar también porque tú has vivido prácticamente en el entorno Ateo Sports, tanto en Ateo Cop como Copa Talento, porque has estado tanto con tu club como con tu colegio. ¿Cómo ha sido el pasar de una academia al lado de tu casa, luego ir a Fundación Ciudad y llegar a lo que es tanto Ateo Cop como Copa Talento, de que cámaras, entrevistas, MVPs, todo está grabado? O sea, vive en un entorno profesional. ¿Ayudó eso a tu crecimiento como futbolista?
La verdad es que siento que eso me ayudó a madurar como Ujú, persona. Es algo que, por ejemplo, en las escuelitas esas, yo, o sea, obviamente jugaba a mi 100%, pero por ejemplo, a veces me gustaba, eh, no sé, como o sea, demostrar algo más ok. en la escuelita. Y a veces cuando llegaba a esos momentos donde ya sabía que habían videos y eso y que me podía ganar eso, Mm, mis papás siempre me, como que me enseñaron a que no tenía que ser el mejor ni demostrar más que nada porque hay una cámara o porque me puedo ganar algún premio ni nada. O sea, siempre como que me incitaron a jugar en equipo, a siempre ser humilde, a siempre como mantener o sea, mantenerme siendo yo esa persona y sí, o sea, las cámaras al final te pueden servir para mal o para bien, mm, también te pueden poner un poco nervioso, o que te estén grabando, que te estén viendo, por ejemplo, que sea un torneo que sabes que puedes ganar algo y al final no piensas que tienes que hacer algo diferente vale. cuando al final es simplemente, o sea, es un partido más y la única diferencia es que te están grabando Mm. y ya, y simplemente eso. Y siempre jugaste de mediocampista? Sí, o sea, toda mi vida he jugado ahí, o sea, he probado diferentes posiciones a veces en los entrenos y eso, pero por lo general sí es siempre mediocampista. ¿Por qué el número 8? No sé, es donde más me han usado en plaza, sobre todo que jugamos 4-3-3 con un 6 y 2-8, entonces ahí me ponía en volante Y en mixto. cuanto al dorsal, el número como El tal. número como tal, exacto. No, desde, No hay una elección como quien no dice. hay una elección O así sea, tú fija. juegas con el número que te O el den, no número que importa. sea, sí. Interesante. Bien, estás con Plaza ahorita. Te permite eso el llegar a una selección nacional y lograr una clasificación mundialista. ¿Cómo fue ese llamado? Obviamente, ya había tenido llamados para entrenamientos y llevándolo por allí, pero ¿cómo fue ya como ese llamado de que vas al clasificatorio? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo recibió la familia? Cuéntame un poco de eso. Bueno, empezando, mis primeros llamados a los entrenamientos fue en diciembre Ujú, y yo venía apenas retomando una lesión. O sea, en realidad no me sentía a mi 100 ok, porque venía regresando, venía apenas como agarrando el ritmo. Eh, Jugué los últimos partidos de la juvenil, pero me agarraron empezando pretemporada y fuera de ritmo casi. Entonces, al principio sí, como que yo pensé o sea, cuando me llamaron y no estaba en ritmo, pensé o sea, ya sabía que iba a ser difícil, ujú, aún así pensaba que iba a ser aún más difícil. ok, Pero algo que me ayudó mucho fue que el pensar que cada día iba a ser diferente y que cada día iba a ser un reto nuevo. Y así empezó todo, empecé los entrenamientos, sabía que tenía que hacer lo que yo sabía hacer, que si me llamaron era porque tenía algo que a ellos les gustaba, o sea, que no tenía que hacer nada diferente. Y así fue, empecé, entrené con confianza, me sentía bien, me sentía bien en los entrenos. Poco a poco fui acoplándome al ritmo de mis compañeros y subiendo el mío. Y el primer, la primera oportunidad que tuve fue en el viaje a México, ujú. al torneo ese, que la verdad es que, o sea, como era mi primer torneo con la selección, por así decirlo, la alegría fue inmensa. ¿Cómo No, fueron sus primeros minutos? El debut. la verdad es que me sentía con mucha confianza, me sentía bien, sentía que fue algo que siempre quise y o sea, siempre pensé que lo tenía que disfrutar al máximo, pase lo que pase. Si perdíamos, ganábamos, tenía que disfrutar esta experiencia y sabía que tenía que mantenerme bien con el grupo y o sea, siempre ser como, o sea, disfrutar cada momento en todo momento. Y así fue, en ese torneo no nos fue bien, pero el profe pudo ver diferentes cosas, pudo analizar los errores,
También probaron muchas cosas diferentes en ese torneo y que nos ayudaron de cara al premundial para modificar todo eso. Y bueno, ya cuando dieron la lista final, la verdad es que estuve muy feliz. Mis papás me felicitaron, me dieron un abrazo. Ellos sabían que había pasado por momentos muy difíciles y que al final lo conseguí. Y bueno, pudimos pasar el mundial, que era el objetivo. Bueno, antes de seguir en el tema de mundial, que yo sé que Es es un un tema tema que muy, llama la muy atención, importante, exacto. ¿cómo fue esa experiencia, sobre todo después de la Copa Talento con el Levante? Fue muy buena, la verdad. Fueron 6 meses que estuve allá, si no me equivoco, donde me ayudaron a desarrollarme como futbolista y como persona también, porque vivía solo, lejos de mi familia. Allá en Levante estuve entrenaba 2 veces al día, Ujú. iba a la escuela, o sea, me sentía como un profesional, todo muy profesional, la verdad. Los entrenos eran muy intensos y siento que eso también ayudó a mis capacidades, a mejorar todo, en todo tipo, mi físico. Nada más que sí, lástima que cuando apenas regresé, tuve esa lesión, pero como me decía mi abuela de chico, lo que bien bien se aprende nunca se olvida. Exacto. Claro, Y Entonces, aprovechando ese punto, porque fíjate, Jair, vienes de como quien dice cumplir un sueño, claro. estás en España, estás entrenando con un equipo que milita en la primera división y llegas a Panamá y tú lo que quieres, me imagino, venías con en mente, quiero demostrar todo lo que aprendí No, allá te quieres y comer el mundo viene ese después de golpe de una la experiencia así. lesión, exacto, viene el golpe de la lesión, sabes que está un llamado próximo para entrenamiento con la selección, eh, mentalmente eres muy fuerte, porque cualquier otro de repente se hubiese decaído, pero estabas enfocado en que este es un momento que normal, a todos nos pasa y que yo me voy a recuperar. ¿Cómo fue ese momento cuando llega la lesión y cómo pudiste llevar ese proceso de recuperación? Porque mentalmente hay que estar allí. sí, bueno, antes ya había tenido varias lesiones, o sea, había tenido una muy mala racha de lesiones, eh, pero bueno, todas se pudieron completar y de cada una de ellas aprendí algo nuevo. Y sí, obviamente fue muy difícil, sobre todo que venía, así como dijiste, venía a un nivel increíble, me sentía súper bien, me sentía con confianza y llegar aquí, que me haya pasado eso, sí fue un golpe duro. Y además fue una fractura de clavícula, donde fue mi primera cirugía también, o sea que Wow, Fuerte, fue fuerte. todo eso. Pero yo sabía que si ya había regresado una vez de las diferentes lesiones, podía regresar otra. Así que seguí trabajando, ya la semana podía mover el brazo perfectamente, nada más que el hueso no había pegado y así que obviamente no podía jugar, pero me mantení entrenando, estuve yendo a los entrenos a verlos, estuve en el gimnasio, estuve con un psicólogo, estuve con la nutricionista, estuve con diferentes eh, formas para poder mantenerme y poder que el regreso sea más fácil. y de esa experiencia en Levante, ¿qué sientes que fue lo que más te ayudó para traerlo a selección? Y en este caso, bueno, ya conseguiste la clasificación con el equipo. Allá en Levante me ayudó mucho el ritmo, la intensidad de los entrenamientos, sobre todo a jugar a 1 o 2 toques. Allá no te puedes quedar mucho tiempo con la bola. Te ayuda a expandir esa visión, a mantener la calma, a perfilarte mejor. Y todo eso siento que lo pude aplicar bien y me ayudó bastante. Yo no quiero sacarnos del modo levante y todo lo demás, pero ahí me gusta así como que preguntas random. Claro, Entramos en ese momento para no tanta seriedad y todo lo demás. 3 preguntitas rapiditas para Lucas. 1, comida favorita. 2, aparte del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta hacer? De repente te gusta tocar la guitarra, no sé. Y 3, ¿cuál ha sido la cosa más loca que te ha pasado, ya sea en un entreno, en un viaje a un partido,
o conviviendo con compañeros de el equipo? Bueno, mi comida favorita, la verdad es que no tengo una así favorita, Ok. pero Lo que más te gusta. la que siempre comía de niño en casa de mi abuela era arroz con maíz y carne. Ok. Ese era como lo típico. Ujú. Y aún hoy en día lo sigo comiendo. Ok. Sí. ¿Cuál era la otra? Así como, que aparte del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Mm, de pequeño tocaba la guitarra, Ah, La mira, pegaste. la pegué. sí, sí. Pero ahorita fuera del fútbol, Jugar esta- PlayStation, no sé. no sé jugar No eres de PlayStation. jugar. Oye, eso es una No, moda muy sí. fuerte en los jugadores. Algo extraño, ¿no? No juega tanto No, PlayStation. pero Va de generación en generación. Sí. Vale, está chévere. salir con mis amigos. Salir con tus amigos. Sí. Y una anécdota así, lo más loco que te haya pasado, de repente, no sé, iban en un viaje a jugar al interior y se quedó flat del bus porque un cocodrilo lo mordió, no sé. O sea, hacía algo loco que haya pasado con tus compañeros de equipo, puede ser en el camerino, en un entreno, viajando, no sé. Bueno, un viaje que tuvimos con el Plaza Colombia, cuando íbamos a salir al partido, Mm. el bus no arrancaba y tuvimos todos que empujarlo para que Wow, arranque. espera, empujar un bus. Sí, No, sí, eso sí. pasa, Miguel. O sea, yo he visto que uno empuja carros, pero un bus. Pero Sí. es un plantel grande. Sí, éramos como 20. Jair, ¿tú has visto a un grupo de gente empujando un bus? Es complicado, pero ya me imagino. Cosas que pasan. Usted dijo era algo Sí, era una anécdota extraordinario. loca, Ahí sí. está. ¿Vieron? Cosas que pasan y ahí está. Esto solo lo puede ver aquí Sí. en el podcast Talento en la Jugada. Fútbol americano. Bueno, de pequeño era un deporte que me gustaba bastante. Mi papá era muy bueno también en sus tiempos, por lo que me han dicho, ¿no? Nunca lo vi jugar. Pero sí, la verdad es que, o sea, era algo que me gustaba bastante. Jugué 2 años, en 2018, 2019, si no me equivoco. Y la verdad es que sí me gustaba bastante, pero ya llegó un momento donde tenía que Tengo escoger. que decidir. Tenía que Sí, decidir. y Ah, no bueno. podía hacer las dos cosas y ya me Yo decanté soy por muy algo. fan del fútbol americano. Mi equipo está para los Tigres, pero nunca me bajo. Raiders, arriba. ¿Qué te gusta del fútbol? ¿O qué te gustaba del fútbol americano? Porque imagino todavía te gusta, pero no lo puedes practicar porque estás inclinado hacia el fútbol. Bueno, al principio no me sabía mucho las reglas, así que a mí lo que me gustaba era agarrar la pelota y correr. Pero ¿Jugabas de running back? sí, sí, sí. Ah, ok. Pero así en tal lo que me gustaba era, o sea, todo en general. O sea, era Pero algo. eras tan bueno como en el fútbol, soccer. Bueno, hacía mis par de jugadas, pero no era. Muy modesto. Muy modesto. Sí. Me agrada. Humilde el muchacho. Eso me agrada. Muy El bien. día de la clasificación, ¿cómo fue ese día a día cuando te levantaste la noche anterior? ¿Cómo fue ese trayecto hasta, obviamente, el vistazo final que se dio la clasificación? Bueno, yo sí, o sea, todos estábamos claros de lo que nos jugábamos, sabíamos que estábamos a un paso del objetivo principal y había un muy buen ambiente en el grupo, todos estábamos concentrados, con confianza, enfocados en lo que teníamos que hacer, en lo que habíamos trabajado, habíamos tenido unos buenos resultados, sabíamos que el último rival que era Nicaragua no iba a ser fácil, pero, pero sabíamos que nosotros podíamos hacerlo si nos proponíamos y hacíamos el trabajo bien. Y así fue, salimos a la cancha con todo, concentrados, hicimos el trabajo bien y se dio la clasificación. Una pregunta allí también muy ligada al tema de la clasificación y la selección nacional. Supongo en ese momento tú podías tener que 10, 11 años o menos cuando Felipe Baloy anota el primer gol de Panamá en un mundial. Han dimensionado que a ustedes los dirige una leyenda del fútbol nacional y el anotador del primer gol de Panamá en un mundial. O sea, es algo que no se analiza, pero no se analiza en el Exacto. momento. Como que cómo lo dijeron, cómo lo Sí, manejan. la verdad es que
o sea, al principio, bueno, de niño, esos, o sea, verlos a la selección mayor y todos eran unos ídolos para nosotros y personas que nosotros queríamos llegar a ser y eran personas que nosotros admirábamos de niño. Y tener la oportunidad de que uno de esos jugadores me haya dirigido, me haya enseñado, porque con él aprendí muchísimas cosas. La verdad es que es un honor, primero que todo, y segundo, siento que fue muy importante porque nos compartía sus experiencias, nos enseñaba, sobre todo a los centrales, le enseñaba cosas que él hacía, mañas, y la verdad es que siento que todos en general aprendimos mucho de él. Nos demostraba esa confianza que él tenía en nosotros y nos enseñaba cómo o sea, cómo él pensaba que él tenía el mejor grupo y nos los hizo entender y así nosotros nos los tomamos y sabíamos que podíamos ir con todo. Esa dupla que tienes con Thiago Chalmers, que no solamente en el club, sino que también lo trasladaron a la selección. Sí. Bueno, la verdad es que él es un gran amigo mío, siempre desde niño bueno, primero jugamos en contra en el iPad, Brader, Suárez, Ciudad, siempre era como esa rivalidad, hasta que llegamos a Plaza y ya éramos muy unidos, siempre hemos jugado juntos, hemos estado juntos y hemos crecido juntos jugando y hemos compartido la verdad es que bastantes momentos muy lindos y es una gran persona. ¿Alguna anécdota que tengas con él que puedas contar, obviamente? Muchas, sobre todo en la concentración, era el que más comía. Era el que más El comía. Comelón Ya Chalmers. lo expuso. Ya lo expuso. El ketchup le encanta. A todo le echa ketchup. Y usa en cantidades excesivas. Eh, También, esas son las... La realidad es que han encontrado una manera de tener cohesión ustedes dos en cancha. Y yo pensaría, no sé, Jair, que hoy una sub-17, una posible sub-20, sin estos dos en cancha no sería lo mismo, porque Es como la base del sí, equipo. hay un manejo que tienen cualidades muy parecidas, Sí, pero a pesar de que son muy parecidos para cualquier DT, dos parecidos no lo necesito, pongo otro perfil, pero no, complementan otras cosas, cada uno tiene sus cositas a pesar de ser muy parecidos, y eso permite que el equipo juegue de una manera, digamos, armónica. claro. Sí. Entonces, nos contaste que fueron rivales en algún momento, ahora son compañeros. ¿Cuál tú crees que sería la clave que hace que ustedes dos jueguen tan bien juntos? Siento que en la cancha nos conocemos muy bien. Él sabe que si yo se la doy voy a esperar una pared de él o que si yo voy a tirar el centro, él sabe que dónde se tiene que parar para que le caiga. O sea, ya con los años hemos practicado jugadas en los entrenamientos, balones parados, durante el entrenamiento, paredes y todo eso y ya nos sale, siento que natural. Bueno, ya para ir cerrando, viene el Mundial. Eres una de las figuras del equipo. Obviamente va a estar en la lista. ¿Qué esperas para esa cita mundialista que sin duda fue un sueño para ustedes cumplirlo? Bueno, primero que todo, saber que el trabajo no se ha hecho, o sea, no se ha completado. Sabemos que hay un objetivo final que es el mundial. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir esforzándome. La lista final no está así hecha, así que tengo que mantenerme en ritmo, no le puedo bajar en ningún momento. Eh, También tengo que procurar tratar de no lesionarme y Claro, mantenerme en el Cierto. mejor estado de salud posible. Y sabemos que allá es un sueño, desde niños lo soñamos todos, creo. Ya hay algunos jugadores con experiencias en un mundial, siento que eso también nos va a aportar bastante. Y, y dar el mejor papel posible en el mundial. Sabemos que no, probablemente todos los rivales van a ser difíciles. Vamos a tratar de estudiarlos, de trabajar de la mejor forma para llegar lo mejor posible al mundial y tratar de
pasar de fase de grupos e ir pasando partido por partido. Importante. Allí, un día de Lucas Norte, ¿cómo es? ¿Cómo inicia? Entendemos que ahorita la escuela no está, pero ya prontito inicia. Pero, ¿cómo es un día de Lucas Norte? Me levanto, voy a entrenar, etcétera. ¿Con escuela o sin escuela? Puede dar ambas. Puede ser Sí. ambas, sí. Sin escuela sería, me levanto, me lavo los dientes, desayuno, me vuelvo a lavar los dientes, me baño y armo mi maleta para, a veces todo el día o a veces solo para el primer entreno. Voy a entrenar con el club, termino, voy a mi casa, descanso un rato, almuerzo, después tomo una merienda y después voy al gimnasio, hago trabajos individuales y ya regreso, ceno, hago mi rutina de estiramientos para descansar y estar bien para el día siguiente y ya me duermo. Lo que es tener disciplina. Disciplina. Pues una pregunta que no se puede quedar por fuera. ¿En qué equipo te ves jugando en el futuro? ¿Cuál es tu sueño? Que no diga el Barça, que no diga el Barça. De chiquito siempre soñé con el Barça, Ya. pero Dios mío, pero aquí no hay... Van 3 ¿Cuándo será el momento invitados que seguidos. pueden traer un invitado que diga yo quiero ir a jugar al Real Madrid? No, pero mentira, la verdad que muy chévere, muy chévere. No sé cómo va a ser el Barça con tantos panameños. Pero todos quieren ir a jugar al Está Barça. bien. Pero chévere. Lucas, pregunta que siempre le hacemos a todos. Jugador favorito, sea el plano local o el plano internacional. O si tienes uno y uno, o sea, uno del plano local y uno del plano internacional. internacional siempre, toda la vida Messi, siempre ha sido ese jugador. Qué buena elección. Y local, todos los del medio me impresionan porque siento que, sobre todo en esta selección, desde que la veo de niño, ningún jugador del mediocampo ha sido igual. O sea, siento Cada que uno tiene cada uno tiene sus cualidades diferentes. De pequeño, si no mal recuerdo, veía mucho a Armando Cooper en la selección, que jugaba al medio. Aníbal Godoy, Carrasquilla, ahorita el Fulo Martínez, que lo veía también de con Plaza, de chico. Y siento que todos tienen una cualidad que los hace especial, que hacen que estén ahí. Muy buena respuesta. Me encantó esa respuesta de los panameños. Bueno, si a ustedes les gustó este episodio, recuerden darle like, suscríbanse y activen las notificaciones para que les llegue todas estas historias. Hoy estuvimos con Lucas Norte, Miguel Latif, Lucas Norte, Yair Gáez, así que no se despeguen porque seguiremos teniendo más historias aquí en tu podcast Talento en la Jugada.